Hola a ustedes, queridos hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra sesión número 8 del curso de Hermenéutica Bíblica. Y ya desde el día martes pasado estuvimos comenzando con la construcción del puente hermenéutico. Pusimos ya algunas bases y las relacionamos con la teoría que hemos venido cubriendo desde la primera sesión. Así es que el día de hoy vamos a continuar con este ejercicio en donde también sumaremos otros aspectos más que tienen que ver con la construcción de este puente hermenéutico. Bueno, pues bienvenidos hermanos, comenzamos. Una de las cosas que uno debe considerar también en esta construcción del puente hermenéutico, que realmente el puente hermenéutico tiene la intención de poder darnos las herramientas y las bases para realizar la aplicación hoy día del mensaje bíblico. Entonces, una de las cosas que también debemos comentar y saber con respecto a este proceso es también que existe un principio básico en hermenéutica que tiene que ver con lo que en este momento vamos a ver. Dice, aplicando uno de los principios hermenéuticos clásicos y que constituye parte del legado de la Reforma. Estamos hablando de el principio que algunos de hecho dicen que es el principio de principios, pero es importante que lo consideremos porque aplica para nuestro ejercicio, aplica. Entonces por eso es interesante e importante que lo veamos. El principio es el siguiente, dice, la escritura se interpreta a sí misma. Claro que hay un contexto para esta afirmación de que la escritura se interpreta a sí misma. No voy a mencionar mucho el contexto, simplemente decir que este principio hermenéutico sí brota del movimiento de reforma y uno de los postulados de Martín Lutero era que el principio de sola escritura, de sus 5 principios uno iba enfocado a la Biblia. Entonces, en el principio que él tenía de sola escritura, dice que la palabra de Dios, la escritura y solo la escritura es la autoridad o la referencia de autoridad para todo comportamiento de fe. Claro, nosotros hoy día pensaríamos que es lo más lógico, pero en su momento cuando Martín Lutero propuso estos 5 principios básicos, que para ese entonces quien dictaba las interpretaciones y todo era, por supuesto, el magisterio en el marco de la Iglesia Católica. Entonces, no era, la escritura no era de libre interpretación en aquella época. Con Lutero comienza a hacer la escritura de libre interpretación. Quiere decir que todas las personas tenemos acceso, y no solo el magisterio, como ocurría en aquellos momentos, para poder verla y entenderla. Pero una de las cosas que también decía el magisterio era que para entender bien la escritura, tenía que sumarse no solo el estudio de la misma, sino también la tradición. Si faltábamos a esta cuestión de sumar tradición más estudio, entonces no podía entenderse la escritura, porque la tradición, que era en realidad toda esa colección de principios y de interpretaciones que venían desde prácticamente desde los siglos cuarto y quinto, entonces se decía que si el intérprete no tomaba en cuenta la tradición, que era toda esa colección de interpretaciones, no podía entender la escritura. Por eso es que el Lutero dice, no necesitamos la tradición. Pueden tener una cierta relevancia o importancia las interpretaciones que ha habido en el pasado, pero no determinan nuestra lectura actual de la Sagrada Escritura. Y por eso este principio hermenéutico de la escritura se interpreta a sí misma, es decir, sin contar con la tradición. Ahora, por supuesto, ya en la aplicación práctica de este principio hermenéutico tiene que ver con el tema de los textos paralelos. Por eso es que lo estamos retomando en ese marco
donde dice la hermenéutica y su vinculación con el tema de los textos paralelos. Cuando decimos la escritura se interpreta a sí misma, tenemos que revisar entonces que nuestro pasaje en cuestión tenga ecos o tenga relación con otros pasajes en el resto de los documentos del Nuevo Testamento. Un texto paralelo es cuando el tema que yo estoy estudiando tiene su parte complementaria o otra parte referencial en alguno de los otros libros. Por ejemplo, el pasaje con el que empezamos a hacer nuestro ejercicio está en Corintios, 1 Corintios 11. Ese texto de 1 Corintios 11 tiene pasajes paralelos, sí. Y quizá el más significativo de esos pasajes paralelos que tiene, es decir, pasajes que manejan una temática similar o por lo menos desarrollan algunos puntos principales de nuestro texto en cuestión, eso tiene que ver o a eso se le llama un texto paralelo. Entonces, el texto paralelo más cercano en temática y en argumentación es el de Efesios 4. Así es que diríamos que nuestro texto principal es Primera de Corintios, sin lugar a dudas porque es nuestro punto de partida. Entre los textos paralelos que hay, ¿cuál sería el texto secundario 1? Porque aquí vamos a ver que tiene dos. El texto secundario 1 sería Efesios 4. Porque ya dijimos, Efesios 4 desarrolla también un tema muy similar al desarrollado por Primera de Corintios. Pero en este caso hay un texto secundario. Este texto secundario, aparece de forma implícita. Tenemos que considerar que a veces nuestros pasajes tienen textos relacionados, existen textos paralelos que en algunos casos tienen una relación explícita, es decir, cuando el mismo texto hace una cita directa de otro pasaje de la Escritura, ya sea el Antiguo o el Nuevo Testamento, entonces puede ocurrir eso, que nuestro pasaje en cuestión haga alguna cita directa de otro pasaje escritural. Y lo segundo, cuando esta referencia aparezca de manera implícita. Es decir, no está haciendo la cita directa, pero sin lugar a dudas hay una alusión a otro pasaje escritural. Entonces, en el caso del tema que estamos tratando, hay un texto principal, hay un texto secundario 1 y hay un texto secundario 2. Ahora, ¿qué es lo que buscamos en esta cuestión de los textos paralelos? ¿Qué es lo que se busca? ¿Por qué debemos recurrir también a esta parte de la hermenéutica? Bueno, porque tenemos que observar en esta comparación de los textos paralelos, tenemos que observar cuáles son los elementos en común. Los elementos en común arrojan luz, nos ayudan a entender mejor nuestro texto de estudio y posiblemente complementen cosas que el propio texto no nos está diciendo, pero que resultarían útiles, resultarían de utilidad cuando nosotros estamos revisando estos elementos en común. En casos importantes, sí está permitido que, por ejemplo, ahorita estamos haciendo todo lo que tiene que ver con la interpretación del pasaje y las bases de su interpretación para la aplicación posterior. Pero se vale que cuando un pasaje paralelo, un texto paralelo, sí tiene significación directa para el esclarecimiento y estudio de nuestro texto en cuestión, del texto principal. Entonces es válido que ya en el desarrollo del sermón es muy válido que nosotros establezcamos esta relación temática o esta referencia temática entre nuestro texto principal
y nuestro texto secundario, sin perder sin perder el objetivo principal de nuestro, de lo que vamos del punto que vamos a verter con el sermón o con la prédica o con la charla. Entonces, esta relación, queridos hermanos, tiene que ver con esta relación entre los textos paralelos, tiene que ver con esa parte, ¿sí? Encontrar los elementos en común y balancear qué tanto esclarecen, qué tanto nos ayudan a interpretar, qué tanto arrojan luz sobre nuestro texto principal. Y también tenemos que ubicar las discordancias o los contrastes que pudiera existir entre entre nuestro texto principal y los textos secundarios. Esas discordancias o contrastes también nos ayudan a balancear que nosotros nos ayudan a situarnos mejor en nuestro texto principal para no desviar o incluir alguna idea que sea ajena a nuestro texto principal, porque si bien el texto paralelo va a tener elementos en común, también va a tener elementos discordantes, elementos que no tengan que no se compaginen con nuestro texto principal. Entonces, nosotros tenemos que tener el cuidado de dejar aparte estos elementos discordantes y no utilizarlos o que por lo menos no tengan influencia en nuestra interpretación del texto principal. Bueno, entonces, repetimos, es importante tener y considerar ese principio hermenéutico clásico básico que es la escritura se interpreta a sí misma, ¿sí? Es la búsqueda de otros pasajes que puedan estar manejando la misma temática o algunos de los elementos importantes de nuestro texto principal. Y la verdad es que cuando el pasaje paralelo, cuando el texto paralelo, esto ustedes lo van a juzgar cuando lo empiecen a observar y todo eso. Entonces va a quedar en el juicio de ustedes si también realizan un estudio adicional de este texto secundario, lo cual, si ustedes juzgan que es importante para que arroje luz y nos apoye en la interpretación del texto principal, entonces naturalmente deben hacerlo. Este estudio adicional debe hacerse para entonces tener mucha mayor luz y claridad sobre el manejo de nuestro texto principal. Bueno, ya decíamos entonces que en el caso de la primera carta a los Corintios capítulo 11, que es nuestro ejercicio con el cual comenzamos, sí tiene un texto paralelo, el cual de manera muy importante se encuentra en la carta a los Efesios. Entonces vamos a ver esa parte de el texto que tiene que ver y nuestra tarea va a ser observar elementos en común, pero también discordancias, ¿sí? Ese va a ser, de primero va a ser nuestro primer paso. Si este texto paralelo es relevante para la interpretación de nuestro texto principal, entonces, sin lugar a dudas, debemos también atenderlo, debemos observarlo minuciosamente. Muy bien, vamos a eso, les voy a proyectar el texto paralelo que resulta más relevante para la interpretación de nuestro texto principal. Muy bien, vayamos a ese punto. Tenemos aquí la cita en Efesios capítulo 5, versos 21 al 33. Dice, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador.
Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser una sola carne. Este es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y la esposa respete a su esposo. Muy bien. Aquí tenemos las cosas que más resaltan a la vista. Es que vuelve a tratarse el tema de la relación varón-mujer. Habíamos observado en nuestro análisis de Corintios 11, que había tres elementos ahí palpitantes en la argumentación del texto. Uno de ellos era la cuestión del uso del velo, otro era la cuestión del pelo o la cabellera, y el tercero era la cuestión de una cuestión determinada por el rol de género, es decir, hombres o mujeres. En esta parte, aunque está ausente el tema del velo, también está ausente el tema del uso del pelo o de la usanza de la cabellera, pero lo que sí está presente es la cuestión que tiene que ver con las diferencias entre hombre y mujer por este rol de género que tienen. Ahora, vemos aquí en la palabra, en el verso número 31 también, que es algo que salta a la vista inmediatamente, es una cita directa de otro pasaje de la Escritura. A veces también sucede eso. Si ustedes parten de su texto principal, van a un texto secundario o un texto paralelo. Y a veces puede pasar que también ese texto secundario o paralelo tenga a su vez o una cita directa o una referencia o una alusión a otro pasaje escritural. Esto es algo que no comentamos en Corintios 11, pero la verdad es que Corintios 11, aunque no hace una cita directa, sí tiene de la escritura, y específicamente en el caso de Corintios 11, tiene alusión directa al segundo relato de la creación. Hablamos de Génesis 2. Entonces, esta diferencia la podemos destacar en el caso de Efesios, que hay una cita directa que se hace de otra parte de la escritura. Bueno, entonces aquí tenemos también coloreado nuestro pasaje, porque un color corresponde al paradigma y otro color corresponde a la aplicación pastoral que se está haciendo según las circunstancias. Ahora, ¿qué, qué vamos a destacar entonces de esta relación que hay entre Efesios y Corintios? Bueno, quiero presentarles esta parte, esta parte. El contexto en Corintios como nuestro punto de relación tiene que ver con el elemento de la diferencia de roles en cuanto al género. Entonces, ya dijimos, señalamos que no tiene que ver con el velo, no tiene que ver con el uso de la cabellera, pero sí tiene que ver con la cuestión del género, hombres y mujeres. Bueno, entonces dice un mismo asunto, pero determinado por circunstancias hermenéuticas diferentes.
Una de las cosas que tenemos que establecer también es si nuestro pasaje en cuestión, tanto el principal como el texto paralelo, ¿cuál es el elemento en común que más destaca? Y el elemento en común que más destaca es esta cuestión de el rol de género. Eh, bueno, tenemos aquí entonces primero, según el contexto de Corintios, que está enfocado la relación hombre-mujer, pero en un escenario absolutamente eclesial. Y como el escenario es el eclesial, entonces a él se corresponden los argumentos que ya revisamos, es decir, toda mujer que ora o profetice en la iglesia o en el templo o en el lugar de reunión, más bien era el lugar de reunión porque en aquella época no había templos todavía. Estaba solamente el texto, digo, perdón, el templo principal que fue destruido en el año 70 y estaba, por supuesto, las sinagogas, pero en el caso de los cristianos, sus lugares de reunión prácticamente eran las casas, entonces se reunían en las casas de algunos de los creyentes. Bueno, entonces, pero dice toda mujer que ora o profetice, en el contexto eclesial en Corintios, dice, cubra su cabeza. Los hombres no tienen que cubrir su cabeza, solamente las mujeres. Y va a empezar a argumentar varias cosas muy interesantes, ¿no? Que, este, que el hombre es gloria de Dios, mientras la mujer es gloria del hombre. Vamos a encontrar, y eso es un punto que vamos a abordar también hoy, vamos a encontrar palabras claves que tienen que esclarecerse para el mejor entendimiento de nuestro texto. Ahora, si bien entonces el contexto en Corintios es un contexto eclesial, el contexto en Éfeso va a ser un contexto matrimonial, porque en el capítulo 5 de Efesios, el contexto inmediato por el cual se está argumentando es la relación matrimonial. Pero cambiando el escenario de lo eclesial a lo matrimonial, se mantiene la misma dinámica de argumentación, es decir, la mujer debe estar sometida al marido. ¿Eh? Así como en el ambiente litúrgico, la mujer debe usar el velo por señal de autoridad sobre sí, y obvio que esta señal de autoridad sobre sí es el varón, porque la argumentación en Corintios es el varón fue creado primero y no la mujer. De hecho, la mujer fue creada, pero del varón. Entonces, esta circunstancia argumentativa en Corintios, partiendo del contexto eclesial y litúrgico, entonces dice la mujer en el contexto de iglesia debe expresar, debe eh, mostrar esta autoridad que tiene sobre sí, que obviamente es el varón. En el contexto matrimonial que maneja en Éfeso, resulta que esta relación de género en el matrimonio también está determinada por una sujeción que en este caso la mujer debe al marido, ¿no? Como si esto fuera vamos a manejarlo así, como si esto fuera una ley natural y como si esto estuviera determinado por esta relación que Cristo tiene con la iglesia. Es decir, se hace un planteamiento de un paradigma para establecer una práctica en el contexto del matrimonio. Entonces, eh, eh, esta, esta, eh, esto es importante de observar porque entonces es lo que nos ayuda a mantener las discordancias y las cosas diferentes en esta relación de texto principal y texto paralelo no determinen nuestra interpretación. Entonces, por eso es que también esto lo estoy trayendo a observar para que lo tengamos en cuenta, lo consideremos. Ahora, entonces, en este pasaje vuelve a aparecer, repetimos,
no el elemento del velo, no el elemento de el pelo, pero sí el elemento de la diferencia de género y por lo tanto el desprendimiento que de esto se deriva en las prácticas o en la relación que se tiene o que tienen varón y mujer. Ahora, vayamos a esto. Dijimos que cuando el texto paralelo tenga una relevancia significativa, entonces conviene también realizar un análisis al respecto. Entonces vayamos a esa parte del análisis porque también eso nos ayuda a determinar las circunstancias en las cuales se establece esta argumentación. Ya dijimos que las condiciones del medio ambiente o las condiciones socioculturales, incluidas las religiosas, por supuesto, están determinando el manejo del tema o el manejo de la argumentación. Entonces, como sí es relevante esta relación entre Efesios y Corintios, entonces es necesario también hacer una revisión o un análisis del texto. Vayamos a eso entonces. Muy bien. Vamos a partir del círculo superior al centro y vamos a ir girando en el sentido que marcan las manecillas del reloj. Muy bien. Vamos a ver qué es, y así de una manera sintética, qué son las circunstancias que había en este caso y que estaban condicionando también a la comunidad de Éfeso. Bueno, dice, ¿cuáles son las circunstancias políticas? Aquí los elementos van a estar determinados por el contenido del pasaje. El contenido del pasaje es el que te va a indicar qué es lo que tienes que investigar, qué es lo que tienes que estudiar. Bueno, entonces partimos de ese punto, las circunstancias políticas. Dice, Éfeso era la capital de la provincia romana y por lo tanto un importante núcleo político. Era también un importante centro intelectual donde había una destacada escuela de filosofía y una reconocida biblioteca. No todas las ciudades en aquel tiempo, esos dos elementos que encontramos y que se están mencionando aquí, tanto la escuela de filosofía como una reconocida biblioteca, no todas las ciudades contaban con esos elementos, lo cual destaca de una manera muy importante que Éfeso constituía un lugar intelectual muy importante. De hecho, como un paréntesis, se dice que eh, los escritos juanicos, tanto el cuarto evangelio como sobre todo el cuarto evangelio, es muy probable que se haya escrito que su lugar de origen, su lugar de redacción haya sido justamente esta ciudad de Éfeso y que en una estancia que el apóstol Juan tuvo allí, él allí, o desde allí, él redactó su cuarto evangelio. Bueno, entonces, cerramos paréntesis. Entonces, es notable que Éfeso no se trata de cualquier ciudad, se trata de un lugar, se dice que allí los, los, eh, los principales capitanes de la milicia y las altas autoridades de la milicia era como que su lugar de retiro. Ahí ellos había colonias en esta ciudad de Éfeso donde pues servían para el descanso de estas personas que habían servido en la milicia. Era su lugar de descanso. Bueno, entonces podemos entender que lo mismo que Corinto, Éfeso también se trata de una ciudad cosmopolita y también debemos saber que, por lo tanto, se trataba de una ciudad donde, donde convergían tanto muchas costumbres, muchas visiones, muchas maneras
de, de, pues, de comportarse. También había, por supuesto, y lo vamos a ver más adelante, mucha inclinación hacia las diferentes divinidades. Bueno, en cuanto a las circunstancias económicas, destacan en Éfeso también que Éfeso se constituía como un importante centro mercantil y tenía una ubicación también estratégica y por lo tanto se convertía. Éfeso era un paso obligado para el intercambio comercial en aquella región de Asia. Todo tipo de mercancías pasaban por ahí, desde telas y piedras preciosas, eh, estas cuestiones que se llaman, se me fue ahorita la palabra, pero bueno, esencias por supuesto, pero también, em, bueno, me voy a acordar, pero todo tipo de mercancías pasaban por esa zona. Entonces, era un centro, era un lugar con una efervescencia económica también muy importante. Bueno, vamos a las circunstancias religiosas. Dice, entre las numerosas deidades y templos, destacaba también el templo de Diana. Y Diana también estaba asociada, entre otras cosas, a los ritos de fertilidad, que también es otro elemento en común en términos de cultura, en términos de los elementos culturales y religiosos que vemos también en Corinto. Así es que, con respecto a esta parte, como está sobresaliendo esta cuestión, de los ritos de fertilidad como un trasfondo importante en la determinación de la argumentación de nuestros pasajes, entonces conviene que también, eh, usando esta palabra, que también rasquemos un poquito en ese tema de los ritos de la fertilidad y en este caso, las divinidades asociadas a eso. Bueno, entonces aquí momentáneamente voy a cambiar la diapositiva y tenemos lo siguiente. Había diferentes divinidades asociadas a los cultos de fertilidad. Tenemos evidencia escritural desde el Antiguo Testamento. Era una práctica vieja, era una práctica que existía desde siglos atrás. Entonces, de entre esta evidencia escritural que encontramos en relación a estos cultos de fertilidad, tenemos varias divinidades asociadas a ellas. Y en esta mención que el texto del Antiguo Testamento hace en relación a estas divinidades, el primero de ellos, de esta divinidad femenina, es Acera. Y tenemos ahí los pasajes donde se le cita y el contexto en el que se le cita. Por ejemplo, Éxodo 34, Deuteronomio 7, Deuteronomio 12, también 16 y Jueces 3. Pero además de este nombre, de esta diosa femenina, de esta diosa, bueno, no, lo demás sobra, de esta diosa también tenemos otros nombres, lo cual nos indica ya que los ritos de fertilidad siempre estuvieron presentes, aunque a veces los nombres de la diosa en cuestión pudiera cambiar. Es decir, prácticamente se mantenía la misma creencia y el mismo rito, y a veces simplemente se cambiaba el nombre o recibía un nombre diferente aquella divinidad. Bueno, tenemos también menciones de esta diosa de la fertilidad, también como Astarte, como Ishtar o como Astarot. Y tenemos aquí la nota cultural de que tanto fenicios como egipcios, asirios y babilonios, y si ustedes se dan cuenta, todas estas, en el caso de egipcios, asirios y babilonios, fueron culturas que tuvieron relación directa con el desarrollo del pueblo israelí. Pero de momento es importante notar solamente
que estos cultos de fertilidad eran muy antiguos y estuvieron presentes, o en otras palabras, fueron del conocimiento de los israelitas desde siempre. Claro que hay eh, leyes o hay determinaciones para no participar en estos ritos cúlticos, aunque a veces sí cayeron en ello, como se pueden ver en algunos de los libros proféticos, pero fue un tema que no fue desconocido en los ritos de fertilidad, no fue un tema que haya sido desconocido para el pueblo de Israel. Bueno, y aquí tenemos los pasajes que nos hablan al respecto, como son Jueces y Primera de Samuel. Y la última nota que tenemos es que ya para el contexto del Nuevo Testamento y en el contexto específicamente de Éfeso, esta diosa de la fertilidad recibía el nombre de Diana. En el contexto de la cultura griega, su homónimo era Artemis. No lo estamos anotando aquí, pero lo mismo que para los romanos era Diana, para los griegos era Artemisa, pero eran en uno y otro caso eran divinidades asociadas a los ritos de fertilidad. Y el ejemplo más claro que tenemos en el Nuevo Testamento sobre esta referencia a Diana es, por supuesto, en el libro de los Hechos. Y a decir verdad, porque también sucedía lo mismo que sucedía en Corinto, que había una diosa predilecta. En el caso de Corinto era Afrodita, en el caso de los Efesios era Diana. Era tal la popularidad de Diana, que encontramos esta evidencia en hechos, era tal su popularidad que eran vendidas réplicas de su templo a la diosa se le vinculaba inmediatamente con esa ciudad cosmopolita, por eso se decía Diana de los Efesios. Entonces esto ya nos indica la relevancia que tanto esta diosa como su esquema cultico asociado, pues tenía en la comunidad de Éfeso. Y aquí en esta imagen, pues tenemos una recreación de lo que pudo haber sido el templo de Diana, el templo de Diana en la comunidad de Éfeso. Bueno, entonces regresamos a esta parte. Em, entonces, lo siguiente que yo mencionaba anteriormente era sobre las palabras clave. Estas palabras clave van a ser muy importantes que también se puedan revisar porque van marcando también acentos de significación que van a determinar también nuestra interpretación. Entonces, sí es importante que las revisemos. En, en el caso de Éfeso, una de las palabras que se repiten es la de someteos. Ustedes van a identificar las palabras clave, ya sea por su repetición o porque la argumentación del pasaje gire en torno a ella. En este caso, la palabra someteos es una palabra que se repite varias veces en el texto y por lo tanto destaca como una palabra clave. Entonces tenemos ahí la palabra someteos. En el pasaje, de hecho, lo anotamos y cuando dice sométanse, que viene ahí el referente en el original griego, tiene que ver justamente su uso se empleaba en un contexto militar. Y en ese contexto militar, sabemos que entre la milicia hay rangos y un soldado nunca podría desobedecer o desatender una orden directa de un superior. Entonces, es este sometimiento que se hace aquí, del cual se hace referencia aquí,
es justamente la de ese contexto militar, es decir, donde el soldado obedece ante una orden directa porque no tiene de otra, es decir, o lo hace o lo hace. Entonces, es interesante que se haya tomado desde este contexto militar ese vocablo, esa palabra, para aplicarlo a las relaciones entre hombre y mujer. Bueno, el otro término aquí, que aquí hay una diferencia porque fobeo es en el temor del Señor o por temor a Cristo. La palabra griega, fobeo, que literalmente es miedo, pero no, no un miedo en cuanto en un contexto de horror, sino un miedo en un contexto de respeto. Pero fobeo está vinculado aquí en términos de paradigma en relación a Cristo. Es decir, si partimos del principio fundamental de la fe cristiana en donde todo está suscrito a Cristo, entonces esa conciencia de que todo está suscrito a Cristo y en esa conciencia de que Él es la autoridad de todo y sobre todo, incluida la iglesia y cualquier creyente, hombre o mujer, entonces este fobeo, este temor reverente, que parte del paradigma se utiliza también para aplicarlo en el contexto de las relaciones matrimoniales. Ahora, en la última parte del pasaje, este es en el 5:21, pero observen el 5:33, donde se vuelve a repetir la misma palabra griega, solo que se traduce de manera diferente. Aquí se traduce, aunque es la misma, es el mismo vocablo, fobeo, pero ya no se traduce como temor, sino ahora se traduce por respeto. Esto nos debe llamar la atención porque eso nos lleva a otro paso que está incluido en el proceso hermenéutico, que es la comparación de versiones. En esta comparación de versiones, ubíquense en el círculo donde dice palabras clave. En esta comparación de versiones, esta palabra de fobeo, que suele traducirse como respeto en el caso de Dios hablado y otras, pero la Reina Valera actualizada lo traduce como reverencia. Eh, entonces, si tomáramos en cuenta la traducción que hace Reina Valera actualizada sobre este mismo pasaje de Efesios 5:33, encontraríamos que el sentido es de y la mujer reverencie a su marido. Pero ya hemos explicado también que el sentido de las traducciones, su, eh, según su dinámica, a veces es una traducción literal y a veces es una traducción de sentido. Y si es una traducción literal, en el caso de la Reina Valera actualizada, y si tomamos en cuenta el contexto sociocultural de aquella época, entonces, ¿cómo se rendía respeto entre las personas en aquella época? Bueno, en aquella época y de acuerdo al contexto sociocultural, el respeto se demostraba a través de una reverencia, lo cual no quiere decir que entre nosotros actualmente, hay que tener cuidado con eso, en que nosotros actualmente en las relaciones matrimoniales, la mujer tenga que hacer una reverencia al marido, para nada. Simplemente estamos destacando las diferencias de traducción que a veces hay en los términos originales, que en este caso para respetar, para fobeo, tanto se traduce como respetar o como reverenciar, que nosotros también sepamos esa parte, ¿no? Para no, porque hay casos, déjenme decirles que hay casos en donde efectivamente esta, esta circunstancia sí se lleva a cabo de exigir a la mujer que tenga esas actitudes reverenciales con respecto
a su marido, lo cual pues no va con, o no iría, o no correspondería al sentido bíblico, pero es importante también esta parte que la notemos. Y bueno, ya fue nuestro punto de partida también en esta comparación, el reconocimiento de los textos paralelos y o referenciales. Muy bien. Ahora, entonces, vamos a esta parte que ya habíamos estado señalando también de manera muy recurrente. Entonces, hagan de cuenta que ya tenemos todos nuestros elementos. Ya están en nuestro conocimiento cuáles son las palabras claves. Obviamente, nuestro punto de partida es el texto, nuestro texto central. Y ya hicimos el trabajo también de ubicar los pasajes paralelos. Analizamos el texto principal, analizamos los textos paralelos, identificamos bien la argumentación. Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué paso es el que sigue? Bueno, antes de que el paso que sigue es el diálogo, pero ¿diálogo de qué o por qué? Bueno, aquí dice la aplicación a las circunstancias actuales. Si nuestro punto de partida o nuestro texto principal es Corintios 11, entonces este paso siguiente es lo que nos va a ayudar a decidir cómo vamos a realizar la aplicación. Entonces, ¿cómo vamos a realizar la aplicación? Aquí viene la parte del diálogo, cuestión que también hemos estado mencionando en las otras sesiones, que tiene que haber un diálogo, es decir, el horizonte bíblico con todas sus circunstancias tienen que entrar en un diálogo con el horizonte porque nosotros ya correspondemos a otras circunstancias totalmente distintas y ahora nosotros tenemos que ver, así lo mismo que hicimos entre texto principal y textos secundarios, de ubicar elementos en común y discordancias, también algo parecido vamos a hacer en este diálogo entre los horizontes, el bíblico con el nuestro. Y del resultado de esto viene la aplicación, pero no es algo que debemos dar poca importancia porque de hecho es lo que va a determinar la manera en cómo vamos a aplicar el pasaje. Entonces, en nuestro horizonte contemporáneo, ¿qué es lo que resalta? ¿Cuál es el tema que resalta en nuestro horizonte contemporáneo? ¿Qué hay con respecto? Bueno, en nuestro horizonte contemporáneo no resultaría muy relevante la cuestión del uso del velo. Es decir, no es un tema como que para dentro de la aplicación lo queramos tomar. O sea, el uso del velo, aunque ya vimos que pertenece a la evidencia del texto y a la argumentación del texto, de acuerdo a nuestro horizonte, no hay un paralelo en nuestro horizonte. Es decir, no tiene sentido que traigamos ese elemento del velo para poder aplicarlo. Tampoco el uso del cabello. Es decir, el uso del cabello también se convierte en un tema que no resulta, de acuerdo a nuestras circunstancias actuales, no resulta relevante para considerar una aplicación sobre ese tema. Así es que no es el velo, no es el uso del cabello, pero ¿qué sí puede ser? ¿Qué es el elemento en común que nos puede vincular con nuestro contexto contemporáneo? Bueno, definitivamente son las relaciones varón-mujer. Igual si es el contexto litúrgico, eh, eclesial, que lo mismo si es el contexto matrimonial, porque hoy aplicarían ambas cosas.
tanto resulta relevante las relaciones hombre-mujer en un contexto litúrgico o eclesial, e igualmente resultan relevantes las relaciones hombre-mujer en un contexto social, cultural, político, etcétera, y familiar. Bueno, entonces, una vez que descartamos elementos que no tienen contraparte, o elementos que no tienen un punto o un referente similar en nuestro contexto actual, una vez que descartamos eso y una vez que identificamos el elemento que sí tiene relación con nuestro contexto, entonces empezamos a hacer preguntas, entramos en este diálogo. ¿Cómo son las relaciones o cómo se establecen las relaciones hombre-mujer en un contexto litúrgico, en el contexto bíblico? ¿Cómo se establecen las relaciones hombre-mujer en el matrimonio, en el contexto bíblico, en este caso en Efesios? Ahora, ¿cómo se establecen las relaciones hombre-mujer actualmente? Entonces empezamos a hacer preguntas, empezamos a establecer este diálogo, porque no, si nosotros pasamos tal cual, ya lo decíamos, ¿no? Si en una posición tradicional y literalista, entonces alguien diría, bueno, es que el texto dice las mujeres cúbranse, o el texto dice las mujeres sométanse al marido porque él es su autoridad y no hay más. O sea, si hacemos una aplicación tal cual, o sea, literalista, sin mayores cuestiones, para empezar estamos faltando a conocer todas las circunstancias que hay en el texto, y también estamos faltando a este diálogo entre los dos horizontes. Severino Croato decía que nuestros condicionamientos, y yo ya lo mencioné en otras ocasiones, nuestros condicionamientos no pueden eliminarse, pero debemos hacer que actúen a nuestro favor. Es decir, no en una intención manipuladora tampoco, porque no podemos manipular, que también es otro riesgo, y eso es otra situación que a veces suele pasar, que manipulamos el texto para ajustarlo a alguna circunstancia actual, ¿no? Entonces, esta manipulación a veces justificada, porque, bueno, yo soy el predicador, soy el ministro, soy el líder, o soy el que sabe más, y en fin. Entonces, esta manipulación justificada del pasaje escritural para una circunstancia actual, este, no va a traer el fruto eh, que en este caso, pues la palabra debe de traer siempre. Entonces, cuando es un uso manipulado, pues ahí ya no tiene nada que ver. Realmente no es una aplicación legítima. Ahora, lo que ustedes, ¿cómo nos podemos salvar de esa parte, de ese riesgo de manipular el texto para que se ajuste a nuestras circunstancias? Bueno, la mejor manera de evitar ese riesgo es teniendo a mano toda esta cuestión que ya hemos ido estableciendo poco a poco, toda esta cuestión de las circunstancias socioculturales, religiosas, etcétera, que había en el contexto bíblico. Pero al mismo tiempo estar conscientes de todas las cuestiones también ideológicas, sociales y culturales, y aún religiosas, que existen en mi contexto propio, para que este diálogo entre ambos no sea una imposición, sino que realmente sea un diálogo en donde el paradigma y la situación del momento en el texto bíblico realmente me alumbre y yo pueda establecer una pastoral.
De hecho, la pastoral no se puede establecer si uno no está consciente del contexto bíblico y el contexto sociocultural actual. En la medida que el predicador o el estudiante o el líder está plenamente consciente de ambos horizontes, entonces puede hacer un balance en esta aplicación. Por eso es que este diálogo es muy, muy necesario y es el requisito para la aplicación. Entonces, hay que entrar en un diálogo. Ya tenemos la información, ya tenemos todo eso que vimos, ya lo tenemos, lo estamos rumiando, ¿no? Estamos también, hicimos el ejercicio, aunque yo todavía no lo he preguntado con ustedes, pero también debemos acostumbrarnos a cuando los pasajes, al color de los textos, al color de los pasajes. Lo que decía yo el martes pasado, nuestra Biblia tiene muchos colores. Es decir, hay colores que corresponden a los paradigmas. Hay colores que corresponden a las situaciones socioculturales, ideológicas, religiosas, etcétera. Y hay colores que corresponden a esas aplicaciones que se hacen en el momento, porque naturalmente cuando el escritor da una determinada aplicación, está respondiendo al momento para el cual escribe. Y eso creo que tenemos que tenerlo también muy, muy presente, porque cuando nosotros, lo hemos dicho, cuando nosotros nos llegamos al texto, ya estamos haciendo una teología sobre otra teología. Es decir, el escritor al escribir ya hizo una teología, estableció una teología. Y ahora nosotros debemos discernir esa teología, esa aplicación que él realizó, porque fue una aplicación que respondió a la situación de su momento, a las necesidades y circunstancias de su momento. Y ahora, ¿qué tipo de teología vamos a hacer nosotros para entonces aplicar una pastoral? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, por eso es que el diálogo entre estos horizontes es muy importante. Yo parto de mi contexto, conozco o ya hice el trabajo de conocer lo más posible el contexto bíblico y entonces entro en este diálogo. Eh, eh, ¿cuáles serían las preocupaciones existenciales que brotan de nuestro contexto? Claro, aquí estoy haciendo una presentación muy extendida, sí, pero lo mismo que en el contexto bíblico, vamos a tomar aquello que nos sirva, aquellos que nos sea de utilidad. Entonces, aunque aquí estamos abriendo mucho el contexto, porque ¿qué es lo que ha caracterizado nuestro contexto, nuestros contextos actuales? Bueno, se han caracterizado por actitudes ciertamente machistas. De hecho, el movimiento feminista surge como una reacción, es un movimiento social y cultural que surge como una reacción ante una experiencia de vida en todos los ámbitos dirigida y apropiada simplemente por el varón. Entonces, dentro de este movimiento feminista, los elementos de reacción que hacen que surja todo esto, pues es obviamente la opresión, la marginación y la violencia que la mujer siente con respecto al varón. Entonces, digo, aquí podemos mencionar y decir muchas cosas, pero en un sentido general y señalando los elementos más esenciales, pues lo que tenemos es esto. Y ahora, es el contexto actual, pero es un contexto que ya está en cambio. Ya hay una transformación en todo esto. Y entonces ya tenemos que desde las décadas de los
muy más claramente, aunque esto obviamente se remonta mucho más atrás, pero ya más claramente a partir de los 50, de los años 50 del siglo pasado, hacia acá se han ido conjuntando una serie de cambios, ¿no? Toda una serie, ha sido un proceso también, ha sido un proceso que ha venido impactando los diferentes escenarios de la vida humana, pero es clarísimo que hoy esta circunstancia está tomando eh, prácticas y actitudes y planteamientos ya eh, que nos dan exactamente o sea, un cambio. Ahora, como en todo, siempre hay extremos. O sea, siempre hay extremos en todas las cosas. Pero aquí, hoy se maneja mucho la cuestión que cada vez más invade en nuestro contexto sociocultural y es los términos esta prerrogativa de la equidad de género. Equidad de género en todos lados, en donde, en el ámbito político, en el ámbito laboral, porque eh, todavía las mujeres, aunque puedan desempeñar las mismas funciones de un hombre, siempre los salarios entre hombre y mujer también están diferenciados. Sucede en México, no, no sé en otros lados, pero aquí sucede bastante. Siempre la mujer recibe un trato diferente. Hay ocasiones, y eso es muy triste de verlo, porque en el ámbito secular, el trato que se le da a la mujer en términos laborales es terrible. Es decir, si una mujer aspira a ir escalando y por lo tanto a ir obteniendo mejores salarios, mejores prestaciones y todo eso, muchas veces el filtro que tiene que pasar es el del varón. El varón, y aquí es terrible porque a veces la mujer tiene que quedar bien con este varón, tiene que ganarse el favor de este varón para poder ir ascendiendo, lo cual realmente es terrible. En México había estado pasando mucho a veces de forma oculta, pero sí me tocó a mí ver a jefes que vulgarmente decían eso, ¿no? Que tenían que pasar por su visto bueno si es que aspiraban a tener un puesto mejor, lo cual, repito, es una cuestión terrible. Y es una realidad en algunas sociedades. Bueno, equidad de género también en el ámbito familiar. En el ámbito familiar también está ocurriendo una importante transformación entre los roles que tiene el hombre y la mujer con respecto al sostenimiento del hogar. Quién trabaja, quién es el proveedor, quién se queda en casa, quién cría a los hijos. Todo eso que antes tenía un molde y pues ya establecido, hoy también se está modificando, hoy también está transformándose. Así es que ya hay mucha más conciencia tanto en él como en ella con respecto a cómo llevar y cómo sacar adelante el hogar. Y aquí nos estamos metiendo, no quise hacerlo en el ámbito eclesial, no quise hacerlo y quise dejarlo solamente en esta parte de lo familiar, lo laboral y lo político, porque en términos contextuales es lo que más destaca. Todavía el ámbito religioso que esto no es nuevo, pero desde el siglo XVII a la fecha, siempre el ámbito religioso se tarda más en reaccionar. Muchos de los cambios que suceden a nivel sociocultural en el ámbito secular como que van impactando en el ámbito religioso, pero de una manera más lenta. Obviamente hay una resistencia, obviamente hay una reacción,
contrarreacción también en el ámbito eclesial, en el ámbito religioso. Por eso no lo quise poner aquí, porque, porque esta cuestión de la equidad de género tiene mucha más efervescencia en esos otros ámbitos. Pero, pero aún así, nuestras congregaciones, y este es el punto importante, nuestras congregaciones están compuestas por hermanos y hermanas que están inmersos en este contexto cambiante, en este contexto que se está transformando, que es lo secular. Es decir, nuestros hermanos y hermanas, nuestra feligresía, pues ellos llevan a cabo su convivencia familiar, llevan a cabo su desarrollo laboral donde quiera que trabajen. Y también están recibiendo el impacto de los cambios de esta equidad de género en el ámbito político. Eso es innegable. Entonces, las personas, y esto lo tenemos que tener en cuenta, el predicador, el líder, el que vierte la palabra, tienen que tener en cuenta que a quienes les está hablando posiblemente estén atravesando por alguna crisis en su ambiente laboral o que estén también posiblemente con áreas de oportunidad en su ambiente familiar o que a lo mejor no haya mucha conciencia también en el ámbito de lo político. Hace un tiempo, les voy a poner un ejemplo. Hace algún tiempo con un cursito sobre Biblia, salió el tema también que no era el tema, pero salió por alguna pregunta del auditorio en donde se decía, bueno, hermano, es que la opinión era proveniente de una mujer. Decía, hermano, es que nosotros las mujeres no tenemos nada que hacer en el púlpito. Ese es el lugar que Dios estableció para el varón. Entonces, a veces esta falta de conciencia en cuanto a la participación de la mujer establece ya lecturas y por lo tanto establece comportamientos, establece reacciones pues muy determinantes para seguir manteniendo un estatus o para seguir persistiendo en un modelo que se resiste o en un modelo o en una actitud que se resiste a una visión diferente. Entonces, cuando aquí tenemos el diagrama que les estoy presentando, la perspectiva bíblica, esta perspectiva de la escritura, esta perspectiva escritural no puede pasar por alto porque forma parte de este diálogo entre los dos horizontes. Si yo no tomo en cuenta o si yo ignoro el horizonte contemporáneo, entonces no estoy estableciendo un puente hermenéutico. Simplemente estoy trayendo literalmente lo que dice el texto sin mayores cosas y lo aplico tal cual. No hay hermenéutica, no hay puente hermenéutico, no hay diálogo. Pero en la medida en que estoy consciente de todo un horizonte, entonces la pregunta es, bueno, ¿qué dice la Biblia con respecto a esta relación hombre-mujer que tenemos hoy? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Cuál es, en este caso, el mensaje, el paradigma que pudiéramos aplicar hoy? Y esta es la parte interesante, porque en la medida que yo, repetimos, ya tengo todos los elementos, tengo todo lo todo lo, por poner un ejemplo, como si estuviéramos en una cocina donde vamos a preparar un platillo, si yo tengo todos los ingredientes, todas las especias, ya me acordé de la palabra que buscaba en cuanto a Éfeso. Es sorprendente que las especias que son
cuestiones que tienen que ver con la preparación de los alimentos hayan tenido tanta relevancia en el pasado. En el pasado, y creo que también en presente, en la cuestión de las especias ha sido un producto mercantil muy importante. Lo era en la época de Éfeso, y por eso es que de entre las distintas mercancías que circulaban por esta zona, las especias tenían un papel muy importante. Bueno, imagínense entonces que estamos preparando nuestro platillo. Tenemos todos los ingredientes ya los tenemos ahí. Sabemos qué es lo que lleva nuestro platillo. Ahora es darle la sazón. No sé cómo se diga allá, pero aquí en México se dice así. Hay que dar la sazón a ese guiso. Hay que darle el sabor que finalmente, que cuando nosotros pongamos el plato en la mesa, va a tener ya esta mezcla de colores, de sabores, y va a constituir un platillo para disfrutar, para nutrirse. Bueno, ¿cuál es la perspectiva bíblica? ¿Qué es lo que la Biblia sigue diciendo? No importa el lugar, no importa la época, no importa las circunstancias, no importan si se es hombre o es mujer. ¿Qué sigue diciendo la Biblia? Bueno, esta parte ya nos dejaría en el último escalón para la aplicación. Y aquí ya tiene que ver también que no es tema nuestro, la preparación del bosquejo temático para el sermón, no es nuestro tema en esta clase, pero es ya el escalón que nos sitúa en este último punto de la comunicación. ¿Cómo lo vas a aplicar? ¿Identificaste cuál es el mensaje bíblico? ¿Pudiste separar, pudiste discernir lo cultural, lo ideológico, la aplicación del momento? ¿Pudiste hacer todo eso? Diseccionaste tu pasaje, identificaste lo esencial. También estás identificando tu propio contexto, las necesidades que hay, a veces unas más acentuadas que otras, porque esto también tiene que ver con tu contexto. Igual si estás en el campo o si estás en una gran ciudad. Eso también incide. Bueno, estás identificando tu contexto. Ahora, ¿cuál sería entonces la aplicación que tú consideras que es lo que tú, después de todo ese trabajo, qué es lo que tú determinaste, qué es lo que vas a traer, qué es lo que les vas a dar de comer y cómo va a estar presentado, cómo va a estar servido? Entonces, este último paso que ya nos coloca en esa aplicación, porque repetimos la pastoral, empezamos el exégesis, pasamos a la hermenéutica y llegamos a la pastoral. Exégesis, hermenéutica y pastoral. Ya finalmente la pastoral es cuando tú ya le dices a los hermanos y hermanas: hermanos, esta es la palabra de Dios. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Ya es el último paso, pero porque respetaste y tomaste lo anterior, hiciste el exégesis, hiciste todo el planteamiento hermenéutico, y entonces ahora procedes a hacer la aplicación. Eso es muy importante, porque ya es el paso. La aplicación es el paso previo, la puerta de entrada hacia la pastoral. Y la verdad es que establecer una pastoral es el fruto, es donde este fruto ya causa el bienestar, donde esta comida que ya te está nutriendo y te nutre y te da energía y te da vitalidad. Entonces, este punto
es importantísimo porque es lo que realmente alimenta a la congregación y le deja en una experiencia para entonces establecer una práctica y establecer una práctica tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Y entonces quienes conocen a esta persona empiezan a advertir que es una persona diferente, que es una persona que no entra en la, en la, en la, en la misma consideración de las demás personas, porque tiene otras actitudes, tiene otro lenguaje, tiene otro trato, tiene otro tipo de consideraciones, y más si esta persona es jefe, o si esta persona tiene algún cargo directivo, o no necesariamente, a lo mejor es una persona que está buscando escalar laboralmente, está buscando un mejor salario y tiene que cuidar, proteger su dignidad. Entonces, bueno, son muchas cosas. Aquí ya la, eh, la pastoral ya tiene que ver con otro tipo de factores, pero es el paso ya de la aplicación. Exégesis, hermenéutica y pastoral. Es lo que complementa ya todo este proceso que pudiéramos decir no es fácil, no lo es, pero es necesario. Es necesario porque una de las cosas que tiene la hermenéutica es precisamente situarnos en un lugar donde podamos ver todo, donde podamos ver lo que hay detrás, dónde estamos parados nosotros y posiblemente lo que pueda venir en un futuro inmediato en el sentido de hacia dónde nos queremos dirigir. ¿Qué quiero yo de mi iglesia? ¿Qué quiero yo de mi feligresía? ¿Qué quiero yo de mi hermano o hermana a quien saludo cada semana? O qué quiero de nuestros hijos? En fin, o sea, es cierto, es muy útil la hermenéutica porque nos permite estar en un punto donde contemplamos el panorama y porque contemplamos el panorama, entonces podemos saber de dónde venimos y hacia dónde queremos ir y qué necesitamos para que ese trayecto, para que esa marcha sea lo más saludable posible. Entonces, la hermenéutica realmente tiene una gran utilidad. Últimamente, los estudios en términos de hermenéutica, los proponentes en términos de hermenéutica, ya son muy variados. Hay mucha literatura al respecto, muchas visiones que complementan este trabajo tan importante y pues se vuelve para un estudiante de la Biblia, se vuelve un instrumento muy importante en su visión de la Biblia y por lo tanto en su comunicación de la palabra de Dios. Hasta aquí quiero dejar, queridos hermanos, nuestra sesión de hoy. Nos quedan todavía 4 sesiones más. Hoy estamos cerrando nuestra sesión número 8. Vamos a ir todavía desmenuzando algunos otros elementos que tienen que ver con este quehacer hermenéutico. Em, yo espero, queridos hermanos y hermanas, que es cierto, algunas cuestiones han sido bastante teóricas, pero es teoría muy necesaria porque es lo que nos permite estar conscientes de todo este proceso que existe en la hermenéutica y nos adentra en esa intención de ir dominando, ¿no? Y la medida que ustedes vayan dominando, siempre se va volviendo relativamente más fácil.
ya la cuestión de la investigación, que obviamente toma su tiempo, se va volviendo ya, se integra como parte nuestra. Entonces, ya no simplemente abrimos el texto y decimos, ah, la palabra de Dios dice esto, y punto, y es lo que ustedes deben escuchar. No, sino que el estudio se vuelve mucho más profundo y por lo tanto los resultados mucho más comprometedores, porque la palabra de Dios compromete y es lo que buscamos, que sea un compromiso que realmente genere un cambio, que genere una transformación. Bueno, vamos a dejar aquí nuestra sesión de hoy, queridos hermanos. Como siempre, voy a pasar las diapositivas con ustedes para que las puedan revisar. Y nos vemos primeramente Dios el próximo día martes. Nos quedan, repetimos, 4 sesiones más, así es que vamos a aprovechar ese tiempo para ir cerrando y adicionando cosas también necesarias sobre este tema de la hermenéutica bíblica. Muchas gracias, hermanos. Gracias por su compañía, por su atención. Que Dios les bendiga mucho, que pasen un sábado muy bendecido con su familia, con los hermanos de la iglesia. Paz a ustedes, hermanos. Un Amén. abrazo. Gracias, gracias. Gracias, paz, hermano. Bendiciones. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Muy bien. Paz a ustedes, hermanos.